Hola, hola, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo un excelente día. Yo soy Olmo Axayacat, consultor en comunicación y marketing para la agricultura, y les saludo con mucho gusto desde Los Reyes, Michoacán. Esto es Podcast Agricultura, un espacio en el que les presento opiniones y entrevistas del agro que espero les resulten interesantes. Antes de presentarles el tema que les tengo preparado para este episodio, quiero invitarlos a que se suscriban a agronación.com, en donde comparto clases sobre desarrollo profesional, análisis agrícola y agromarketing digital, a través de las cuales pueden adquirir las habilidades y los conocimientos para impulsar su carrera profesional. Por cierto, el primer mes es gratis. Los espero en agronación.com. Bueno, pues el día de hoy quiero hablarles sobre el manejo de la resistencia, y para comenzar a tocar este tema quiero explicar qué es exactamente el manejo de la resistencia. Cuando nosotros hablamos de este concepto, estamos hablando de estrategias diseñadas para retrasar o prevenir la resistencia por parte de plagas, enfermedades y malezas, así como algunos otros patógenos, a los agroquímicos que solemos utilizar, ya sean insecticidas, fungicidas, herbicidas o cualquier otro agente de control. La resistencia ocurre cuando un organismo que inicialmente era susceptible a un producto químico se adapta a dicho producto y sobrevive a su aplicación, volviéndose inmune a sus efectos. Este fenómeno actualmente es un desafío clave para la producción agrícola en todo el mundo, ya que no solamente afecta la eficacia de los productos, sino que de manera directa conduce a pérdidas significativas en la producción. El manejo de la resistencia, entonces, se enfoca en prevenir la evolución de esas adaptaciones, promoviendo un uso más racional de los agroquímicos. Y como te comentaba, pues al final de cuentas representa una estrategia, ¿no? Una estrategia de qué? Bueno, aquí hay varias cuestiones que se pueden integrar, como la rotación de productos con diferentes modos de acción, que es una de las principales estrategias justamente para evitar el tema de la resistencia, porque como bien sabemos, usar un mismo insecticida o fungicida de manera repetida hace justamente que haya una selección sobre los individuos, y los más resistentes pues se quedan, se reproducen y transmiten esa resistencia a la siguiente generación. Entonces, al rotar productos se reduce de una u otra manera esa presión de selección y se distribuye el riesgo entre diferentes tipos de agroquímicos. Otra técnica clave en el manejo de la resistencia es la implementación de dosis adecuadas. Tanto aplicar una dosis que es insuficiente como una dosis que es exagerada puede acelerar el proceso de la resistencia. ¿Por qué? Una dosis no mata a todos los individuos susceptibles, lo que permite que los resistentes se reproduzcan, mientras que una dosis excesiva, además de dañar al ambiente y otros organismos benéficos, pues también justamente puede eliminar barreras naturales para las plagas resistentes. En este caso, cuando ya se tiene un patógeno que es resistente, lo que se hace es utilizar refugios, que es una estrategia común en el manejo de resistencia en cultivos genéticamente modificados, en este caso pues transgénicos. El uso de refugios consiste en plantar áreas específicas sin la tecnología de control, donde las plagas susceptibles puedan sobrevivir y cruzarse con las resistentes, disminuyendo justamente pues el impacto de la resistencia en la población en general. Es decir, cuando ya tienes tú un patógeno que tiene resistencia, pues hay que mezclarlo con la misma especie, pero que no tenga resistencia, ¿no? Para justamente bajar ese tema genético. Por último, pero no menos importante, aquí entra todo lo que llamamos manejo integrado de plagas y enfermedades, que es un enfoque clave dentro del manejo de la resistencia, porque en lugar de depender exclusivamente de químicos, pues nos invita a combinar métodos biológicos, culturales y químicos para mantener las poblaciones de plagas por debajo de niveles dañinos.
Ahora bien, vámonos un poco a la historia para saber quién fue el primero que habló del manejo de la resistencia. En este caso estamos hablando de Reginald Rowe Painter, un entomólogo estadounidense, quien en 1951, en su libro Insect Resistance in Crop Plants, resistencia de insectos en cultivos, un libro que fue pionero porque sentó las bases para comprender la resistencia en el ámbito agrícola. Painter identificó la importancia de seleccionar y desarrollar variedades de plantas que pudieran resistir mejor a los ataques de patógenos, destacando que la resistencia natural era una herramienta clave para reducir la dependencia de pesticidas. Esta persona no solo describió los mecanismos por los cuales las plantas podían llegar a resistir a los patógenos, sino que también fue uno de los primeros en advertir los peligros de utilizar de forma intensiva e indiscriminada productos químicos para el control de plagas y enfermedades de índole agrícola. Uno de los fundamentos de esta persona es que no solamente teníamos que proteger a los cultivos, sino que también teníamos que proteger a los ecosistemas en los cuales se encontraba inmersa la producción agrícola. Dentro de las observaciones que Painter realizó, vio que algunas poblaciones de insectos desarrollaban adaptaciones que les permitían sobrevivir a las defensas naturales de las plantas o incluso a los productos químicos utilizados para su control. Así, con estas observaciones fue que comenzó a establecer las bases de lo que hoy conocemos como manejo integrado de plagas y enfermedades. Como una alternativa ante tales adaptaciones evolutivas, justamente pues para minimizar el riesgo de desarrollar ese tipo de resistencias. Con su trabajo, Painter puso en marcha una nueva forma de pensar sobre cómo interaccionan las plantas y los patógenos, abriendo la puerta a estudios más detallados sobre la evolución de la resistencia y también sobre cómo gestionarla en el largo plazo. Y entonces aquí viene otra pregunta obligada. ¿Qué tipos de resistencia presentan las plagas y enfermedades agrícolas? Todos sabemos que existen varios tipos de resistencia. Es crucial entenderlas para poder diseñar estrategias de manejo que sean eficaces y sostenibles. Primero que nada, tenemos que hablar, sí o sí, de la resistencia genética, porque esta es la forma más común de resistencia por parte de plagas y enfermedades. Se produce cuando un grupo pequeño dentro de una población de patógenos tiene una variación genética, la cual les permite sobrevivir a la exposición de un agroquímico. Con el tiempo y con aplicaciones repetidas del mismo agroquímico, lo que ya vimos que es un error, estos individuos resistentes se reproducen dominando la población y haciendo que el control químico, al menos con ese producto, sea ineficaz. Un ejemplo clásico de resistencia, en este caso genética, es la del escarabajo de la patata. Se hizo totalmente inmune al insecticida DDT, el cual pues se utilizó de manera indiscriminada durante décadas. Otro tipo de resistencia es la resistencia metabólica. Este tipo de resistencia básicamente nos indica que las plagas desarrollan la capacidad de descomponer o metabolizar un determinado ingrediente activo de un agroquímico antes de que éste pueda llegar a afectarlos. Esta resistencia se da entonces cuando ciertas enzimas dentro del organismo del patógeno neutralizan el compuesto químico, permitiendo que los individuos sobrevivan. Hay un ejemplo en el caso de plagas que se ha observado, que principalmente es el tema de la mosquita blanca o la mosca blanca. Esta plaga tiene la capacidad de metabolizar compuestos de productos organofosforados y eso hace que este tipo de productos pues ya no sean efectivos para eliminar este problema, sobre que es un gran problema sobre todo en algunas hortalizas, en cucurbitáceas también llega a ser un gran problema. Luego tenemos la resistencia conductual, que como su nombre lo indica, implica cambios en el comportamiento de las plagas. Estos cambios le permiten al patógeno evitar el agroquímico. En otras palabras, los individuos alteran su forma de actuar para reducir su exposición al agroquímico. Un ejemplo de esto sería una plaga que puede evitar las hojas tratadas con insecticida, ya sea que se alimente en áreas no tratadas del cultivo o incluso que llegue a desarrollar hábitos nocturnos para evitar consumir el agroquímico porque a lo mejor ya se ha degradado. En el caso específico de enfermedades agrícolas,
en este caso causadas por hongos, bacterias o virus, también se desarrolla resistencia a los fungicidas. Un tipo de resistencia en este ámbito es la resistencia cruzada, donde un patógeno que ha desarrollado resistencia a un químico específico también presenta resistencia a otros productos similares en estructura química o en modo de acción. Por ejemplo, esto ocurre con mucha frecuencia cuando se utilizan productos de la misma clase repetidamente. El caso de las estrobilurinas es uno de los más mencionados, porque justamente pues, se llegan a utilizar diversos productos, pero de este mismo tipo, de este mismo grupo químico, y al final pues se genera una resistencia a todos los productos. Y bueno, en el caso de los virus, pues ahí sí tenemos un mayor problema. Sabemos que afectan de forma considerable a muchos cultivos. La resistencia por parte de los virus puede ocurrir, especialmente cuando el virus muta rápidamente y ya no es afectado por las técnicas de manejo que se venían utilizando. Lo que puede llegar a ser, por ejemplo, que variedades que antes presentaban una gran resistencia, pues ahora ya no tengan esa capacidad de afrontar al virus, ¿no? En este caso, los virus del mosaico son un gran ejemplo de virus que han mostrado una enorme capacidad de adaptación, lo que puede llegar a generar brotes que son difíciles de controlar, especialmente en cultivos como puede ser tomate, tabaco, pepino, donde tenemos este tipo de virus. Y a grandes rasgos, estos son los tipos de resistencia que existen. Sin duda se trata de un tema de mucha importancia porque el no considerar el manejo de la resistencia puede tener implicaciones negativas en el caso de la pérdida de cultivos y obviamente en este caso afectando directamente la rentabilidad de los agricultores. Y hasta aquí lo que les quería compartir en este episodio. Espero que este tema les haya resultado interesante. Aquellos de ustedes que me están escuchando en Spotify y tengan la posibilidad de dejarme un comentario, háganlo por favor, se los agradeceré muchísimo y por supuesto les responderé. A todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Yo me despido deseándoles que tengan un excelente día y ahora ya saben un poco más del agro.